Hoy empezamos con el segundo programa de Up Now. Agus, ¿cómo estás? Muy contento, tuvimos muy buenas repercusiones del primer programa, la verdad que la pasamos muy bien internamente, pero después cuando salió y estuvimos viendo también lo que nos iban contando, no solamente familiares y amigos, que obviamente es la primera respuesta, también gente de la industria, gente del sector, de empresas, la verdad que muy contento con esa repercusión y también de estar acá de nuevo, haciendo la segunda parte, el segundo programa y con muchísima información, porque la verdad que fue una semana... Fue una semana movida. Y movida. ¿A vos te gustan las montañas rusas? Me encantan. Bueno, porque fue una montaña rusa y nos vamos a meter en eso, así que nada, abrocharse los cinturones para explicar muchísimo, porque tenemos muchísima información. Me encanta, Agus, y bienvenidos a todos a Up Now, el programa de streaming de iProApp. Así que hoy venimos con un montón de noticias, economías, tenés finanzas, tenés cripto, tenés billeteras virtuales. Hoy tenemos de todo, así que si sos freelancer, si invertís o si simplemente te gusta estar al día con las noticias, este es el programa para vos. Totalmente, sobre todo si sos freelancer, ¿eh? Sobre todo si sos freelancer, sí. Yo me quedaría y estaría ahí atento también a toda la parte de la página de iProApp, las redes y demás, porque te va a dar mucha información que vas a necesitar para los próximos meses, seguro. Totalmente. Pero bueno, te decía, montaña rusa, una semana de montaña rusa. Hoy tenemos demasiado. Demasiado. Que Argentina, ¿viste ese meme que te dice, estabas aburrido? Estabas. Así total. que nos fuimos de acá y empezaron unos días de la semana pasada de mucha incertidumbre. Sí. Muchísima incertidumbre, el gobierno no pudiendo frenar la suba del dólar. Recordemos, como lo que charlamos la semana pasada, hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el tema del valor del dólar que tiene un techo. Sí. El dólar tiene un tope que es en el dólar mayorista, hoy está alrededor de 1.476 pesos más o menos, no puede pasar de eso. Si se va por arriba de eso, el gobierno tiene que empezar a intervenir. Total. Y el gobierno efectivamente empezó a intervenir. Fueron 3 días seguidos donde el Banco Central vendió dólares y fue una suma de más de 1.100 millones de dólares, muchísima plata para 3 días, y sobre todo hubo un momento donde Luis Caputo, el ministro de Economía, dijo, nosotros vamos a vender hasta el último dólar para sostener la banda. Totalmente. Pero antes de esto, Antes de eso, ¿qué sí. pasó? ¿Se desplomaron los bonos? ¿13% bajaron? Exacto. ¿Subió el riesgo país? Pasó creo que 1.450 puntos, ¿puede ser? Exacto, casi a 1.500, números que no veíamos hace muchísimos meses, desde el gobierno de Milei, desde que empezó. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Es la ¿Qué pregunta. es lo que pasa? Vos, te voy a explicar bien sencillo. Un bono es una deuda de un país que emite, entonces una persona le da plata por ese bono y al final de un determinado tiempo, esa persona va a recibir de vuelta la plata que puso más un interés, ¿no? Hermoso. Como cualquier persona, esa persona espera que le devuelvan la plata. Cuando un país empieza a tambalear o empieza a estar con incertidumbre, lo que termina pasando es que la gente se empieza a preocupar y dice, no sé si me vas a devolver la plata. Entonces, ¿qué hace la persona? Bueno, los empieza a vender o los bonos empiezan a bajar de valor. ¿Por qué? Por esta incertidumbre. ¿Por qué te explico esto? Porque acá vamos a dos cosas. Sí. Cuando el riesgo país sube, lo que quiere decir es que hay mucha gente que empieza a creer que el país no va a poder pagar esa deuda. Totalmente. Entonces, lo que genera también es que sea para el país más caro endeudarse. Porque esos 1.500 puntos, por ejemplo, significa que en comparación a, por ejemplo, un bono de Estados Unidos, que es lo más seguro del mundo, porque Estados Unidos emite un bono y se da vuelta y puede emitir dólares. Totalmente. Pero nosotros no, ojalá. Resolveríamos muchas Ojalá cosas. un día, sí. Pero no se puede. Entonces, lo que hace es setearte cuánto le sale a ese país endeudarse y nosotros llegamos a 1.500 puntos, que es muy alto. Es lo más alto de la región. O sea, somos el país de Sudamérica con el riesgo país más alto de todo. Entonces, esto implica un círculo negativo para el país, que es bajan los bonos, sube el riesgo país, básicamente la gente en el exterior está diciendo Argentina no me va a pagar porque claro, no tiene los dólares, porque los está vendiendo, porque el Banco Central los está vendiendo, entonces ¿quién me los va a dar a mí? Bueno, eso fue lo que pasó a gran escala la última semana y que provocó mucha incertidumbre. Totalmente. Y vimos de todo, vimos acciones argentinas bajando, bonos bajando, de repente era como otra vez más, ¿no? Se empezó a hablar de vuelta de corrida y demás, entonces bueno, el gobierno tuvo que salir a comunicar, a decir, bueno, tenemos un plan, por lo menos hasta la semana pasada no decía muy bien qué era, pero tratando de llevar calma y con esta cifra, ¿no? 1.100 millones de dólares del Banco Central vendidos para sostener el dólar dentro de este precio. Creo que ese intento de calma fue un poquito lo que pinchó también. Creo que
Sí, tiró tweets, ¿o no? Que decía que iba a honrar toda esta deuda, Luis Caputo. Siempre... Solo que no dijo cómo. No dijo cómo. Claro, Claro. el tema es el siguiente. Cuando ellos salen a decir comunicacionalmente bien, diciendo nosotros vamos a honrar la deuda, vamos a respetar todo, lo que le están diciendo es al que tiene el bono es quédate tranquilo que te vamos a pagar. Claro. Pero de la misma manera que yo te puedo decir, quédate tranquila, Tini, que yo te voy a pagar lo que me prestaste, y vos me decís, bueno, pero Agus, no estás haciendo nada para Claro, hacerlo, no estás trabajando. ¿Cómo? ¿Te va a salir un trabajo nuevo? ¿Vas a tener un ingreso? Bueno, ¿vas a vender Bitcoin? ¿Qué vas a hacer? Bueno, Claro. en ese punto, ahí es donde estaba la incertidumbre y donde los bonistas, ¿no? Que se le dice a los tenedores de bono, decían, bueno, ¿cómo va a pasar esto, no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Y a principio de esta semana tuvimos ese, vamos a decirle, conejo en la galera, ¿no? Ese as que sacaba. Yo te voy a contar algo entre nosotros, como si esto no lo estuviera viendo Total. un montón de gente. Son detalles. El jueves de la semana pasada hubo un encuentro de economistas donde, esto lo cuento porque fue non, así que no hay problema, estaba Carlos Rucauf, que vos sos muy joven, pero fue un vicepresidente de hace mucho tiempo. Soy muy joven. Mucho tiempo. Que él en ese dejó de deslizar, dice, no se preocupen porque Milei tiene a Trump como último prestamista, como última opción para solucionar este problema. Y los periodistas que estábamos ahí fue como, qué raro, o sea, ¿por qué dijo esta? ¿Qué información tiene? ¿Tiene información o en realidad está tratando de generar alguna expectativa para ayudar a Caputo o para ayudar a algún sector del gobierno? Bueno, realmente tenía información. Realmente era real, hay que decirlo. Él no mintió. Él no mintió, dijo la realidad y el lunes, es decir, al comienzo de esta semana, tuvimos un tuit que va a ser histórico. O sea, realmente es un tuit histórico donde Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo, vamos a ayudar a Argentina whatever it takes. Es decir, bien, cueste lo que cueste, le vamos a ayudar. Nuestros nuevos mejores amigos. Nuestros nuevos mejores amigos. Ahí va. Entonces, agarra y dice, los bonistas, que la semana pasada era como diciendo, bueno, ¿de dónde vas a sacar la plata para pagar? Ahora tienen la respuesta. Bueno, la va a dar Estados Unidos. Acá está la plata. Acá está la plata. La gente, entonces, ¿qué pasó a comienzo de esta semana? Todo lo contrario. Si vos la semana pasada tenías bonos o acciones argentinas y estaban cayendo entre el 10 y el 20%, a comienzo de esta semana subieron e incluso hasta el 25%. Hubo bonos hasta el 25%. Las empresas argentinas en Wall Street que cotizan en Wall Street subiendo, disparadas, celebración del mercado. Todo porque ahora sí tenemos un dato real, una información real, que es el gobierno dispuesto a ayudar a la Argentina. Sí. Con calma igual. Vamos con calma. Sí, no, o sea, está todo sujeto a disponibilidad legal, tampoco es todo. No, y también a qué es lo que nos va a dar Estados Unidos. Porque lo que dijo Scott Bessent fue, bueno, yo te puedo dar distintas opciones. Vamos a ver cuál. Quizás nos compran ellos bonos, estos bonos que están a la baja y que ahora están a la suba, capaz lo compra ellos como para mostrar ese respaldo. Quizás nos envían dinero o quizás dice, bueno, te compro, incluso hasta pusieron la opción de comprar pesos, lo cual sería medio insólito también, ¿no? Pero bueno, comprar pesos para revalorizar la moneda. Así que bueno, tenemos como muchas opciones, pero sobre todo, y lo más importante es, mensaje claro. Sí. Del gobierno de los estados, vamos a ayudar a la Argentina y los bonistas diciendo, listo, yo me quedo tranquilo. Y vimos todo esto. ¿Te acordás que vos me dijiste, bueno, el riesgo país casi llegó a 1.500 puntos? Sí. Bueno, a comienzo de esta semana bajó 20%, casi 25% y terminó un poquito arriba de 1.100. O sea, hermoso. Muchísimo. Así que bueno, un poco el panorama. Yo te dije, montaña rusa. Vos sabés que en otros países esto no sucede. No. No, en otros países vos te compras un bono. En otros países se aburren. Pero se aburren. Totalmente. Coincido totalmente. ¿Qué harían hablando si no tienen No podrían. esto? No podrían jamás. Hablaba con una persona que de afuera que me decía, ¿cómo puede ser que el viernes estás de una manera y el lunes de otra? Y bueno, vení acá y lo vas a entender. Te aprendes a divertir, te aprendes a divertir y a intentar ir con todo esto. Que bueno, es la realidad, es la actualidad en la que estamos. Como decías vos, para los inversores, de hecho, recomiendo muchísimo las entrevistas de la semana pasada. Tuvimos que ya están en el canal de eProApp de YouTube, las pueden ver ahí, sobre recortes de tasa de interés, sobre Bitcoin, distintas acciones y cosas que se pueden comprar en Argentina. Porque todo esto te va pegando y te va influenciando, entonces también está bueno conocer eso y saber el contexto, cómo va, para poder tomar las mejores decisiones. Totalmente. Un dato no menor que no mencionamos es por qué pasó todo esto de los bonos, de las acciones. O sea, ¿qué pasó ahí que fue el rechazo de los vetos? Bueno, eso es importantísimo porque después se vienen las elecciones en octubre. Total, muy bien que trajiste eso porque más allá de que ahora estamos en un mejor momento, como hemos visto en estos días,
El mercado dice, bueno, estoy contento con la decisión, estoy contento con lo que dijo Scott Bessent, pero necesitas gobernabilidad. Sí. Necesitas demostrar gobernabilidad. Y el gobierno venía tambaleando en ese aspecto, como decías vos, tuvo muchos vetos en el Congreso, que básicamente son distintas leyes que requieren más financiamiento. El gobierno dice, yo no quiero financiar esto porque me genera déficit fiscal, que es decir, el gobierno gasta más de lo que recauda, de lo que genera. Y entonces lo que dicen, no lo quiero hacer. Pero el Congreso le dice, lo tenés que hacer igual. Entonces, Claro. en ese debate, lo que vende afuera es, bueno, no tenés la capacidad de gobernar, porque Total. sacás una ley o intentás no sacar una ley y el Congreso te lo impone igual, entonces no tenés cómo hacerlo. Claro. Eso generó pérdida de credibilidad del gobierno y el gobierno está en búsqueda de poder, también solucionar eso. Como decías vos, ahora en octubre tenemos unas elecciones nacionales donde se juegan puestos en diputados y senadores a nivel nacional. Y que al gobierno le va a ir bien en un punto porque va a sumar gente. O sea, es un gobierno que tiene poca gente en las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Entonces, el gobierno va a sumar propios en esas cámaras y ahí va a poder, por lo menos, debatir un poco más las leyes o intentar sacar o no sacar las leyes a futuro. Así que eso lo dejaría mejor parado en esto que decís vos de tener mayor gobernabilidad a futuro. O sea, según vos, según tu previsión, ponele. Análisis, como Tu vos quieras. análisis, Sí. en octubre la montaña rusa no va a ser tan terrible como la semana pasada. Con esto que hemos tenido ahora, esta situación actual, deberíamos dejar de estar en una montaña rusa e ir por lo menos en un paseo un poco más tranquilo. Sí. Un poquito más tranquilo. Una ruta un poco movida. Veremos Ponele. cuánto, pero el gobierno se asegura orden económico en lo macroeconómico y si le va bien en octubre, un orden político que le permitiría mostrarle al mercado, también ganó gobernabilidad y de ahí estabilizar la situación. Hermoso, hermoso todo. Esperemos, recordemos que todo esto siempre impacta mucho, ¿no? Entonces, sí. Entre más ordenadas están las cosas, más allá de que pueda ser un poco más aburrido, Totalmente. termina siendo mejor para todos. Sí, y también, para la gente que quizás no vio el programa anterior, hablamos un montón de finanzas personales que pueden hacer, así que frente a todo este panorama de no saber qué va a pasar, empecemos a ver un poquito para adentro las finanzas de cada uno, que es creo que lo más importante de todo. Totalmente, hemos hecho ahí también una gran entrevista donde se han recomendado algunas cuestiones. Búsquenlo todo está en iProApp, encuentran o lo pueden ver en vivo acá en este programa, lo pueden ver en los cortes en el canal de YouTube, lo pueden ver en la página. Como mejor les guste, Todo está en todo iProApp. para ustedes. Trabajamos para ustedes. Bueno, y como te venía contando, tuvimos una montaña rusa los últimos días, sobre todo al final de la semana pasada, al comienzo de esta, y para profundizar en todo esto que venimos hablando y para tener también otra mirada, vamos a entrevistar a Sergio Candelo, cofundador de Snoop Consulting y expresidente de la Cámara Argentina del Software. Sergio, muchísimas gracias por estar en este que es nuestro segundo programa, charlando un poquito de todo lo que fue la economía y otros temas que vamos a profundizar también. Bien, buenísimo. Muchas gracias a ustedes y adelante, empecemos. Bueno, ¿coincidís que vivimos un poco unos días de montaña rusa entre el fin de la semana pasada y el comienzo de esta? Yo te diría, porque es muy importante pensar antes, o sea, hoy tendríamos que ver qué va a pasar después de las elecciones y qué respondemos, ¿no? Porque toda la parte de las expectativas y de lo que termina ocurriendo nos parece siempre obvio. Entonces, hoy que es martes y el dólar está a 1.400, no sé cuánto estará hoy, nos parece que viste, al final el gobierno tocó dos cosas, bajó las retenciones y era obvio que iba a pasar esto, pero yo te puedo asegurar que el domingo al mediodía, después de ver la carrera de Colapinto, no sabía si el dólar se iba a ir a 1.800 o qué podía pasar, y con algunas personas que hablaba decían, ¿y vos compraste y no compraste? Bueno, creo que hay mucho de todo esto. Realmente la solución que encontró el gobierno es otra vez estas cosas arriesgadas que terminan dando un resultado. Yo escribí dos cosas durante este año 2025. Una era si existía la suerte, porque el gobierno había invocado en agosto del 2024 ese blanqueo que le dio la posibilidad de salir. Después sale del cepo y sale impecable. O así, che, esta gente la tiene clarísima. Y de golpe con el tema de las LEFI fue un golpe muy fuerte porque largaron un montón de pesos, suponiendo que el mercado iba a reaccionar, y la jugada fue mucho más compleja. Los bancos empezaron a comprar dólares y ahí cambió esa tendencia, que el dólar iba a ir al piso de la banda, a que se empezó a perfilar hacia el techo. Las elecciones con esa paliza electoral tampoco ayudaron mucho, porque ahí demostraron como
como un termómetro de cuánto era la aprobación de este modelo. Y bueno, estábamos el domingo, yo la verdad que estaba mucho más preocupado que lo que realmente estamos viviendo hoy, y las expectativas son todo en la economía. Entonces, si nosotros pensamos que realmente las cosas van a ir hacia un lado y la suma de todos los decisores, ¿no? Principalmente los que realmente tienen impacto en las medidas, no es una persona que puede comprar $100 por mes, pero digo, capaz que la suma de un montón de personas que compran así poquito también tiene esa cuestión y terminan ocurriendo. La verdad que es raro. No es bueno que un país tenga una volatilidad de que el riesgo país estaba cerca de los 500 puntos y vas a entrar en investment grade y vas a tener inversiones por todos lados y de golpe estás a 1.500 y estás a 1.100 y eso no ayuda. Entonces necesitamos un país estable para que las inversiones de largo plazo ocurran, y en este contexto lo que estamos demostrando es que seguimos teniendo esa inestabilidad. Creo que hay una cosa muy, muy importante que se está pensando en toda la Argentina, que es no podemos gastar más de lo que ingresa, o sea que tener superávit fiscal es una cuestión que debería exceder a cualquier partido político, y sobre esa base construir, sí, distintas versiones, ideas de qué país queremos ser, pero trabajando siempre en esa situación de que no existe una fantasía de que por emitir dinero vamos a poder hacernos millonarios, ¿no? Perfecto. Y en ese contexto, Sergio, te contactábamos también por algo puntual que estuvo dándose en estas últimas semanas y en tu rol también, que ex rol de presidente de la Cámara Argentina del Software, que es el cepo a los freelancers que se terminó, ¿no? Vos, si exportabas servicio y demás, tenías un tope, que eran $36.000 anuales que vos podías facturar. Sí. Y eso terminó. Pero teníamos muchas preguntas, ¿no? Porque quedaron ahí como algunas dudas y demás, entonces queríamos también como charlar un poquito con vos, dado tu rol, dado que conocés la industria. Y te pregunto por lo que venías, ¿crees que es una medida que empieza a construir ese país que vos decías donde se puede estar más normalizado en cuanto a los ingresos, en cuanto a una economía como es la economía del conocimiento tan importante y que se suele destacar tanto entre los 3, 4 pilares más importantes de ingreso para el país? ¿Cómo considerás vos esta medida o cómo se vivió en el sector? Es entre el tercero y el cuarto, ahí depende cómo se ubique la minería, el sector automotriz, la economía de conocimiento como un todo, el sector exportador está en el orden de los 9.000 millones de dólares, o sea que es realmente un sector importante. El tema este empezó allá por el 2022, 2023, con la primera versión del Monotech, que salió con $12.000. Después querían sacar una ley para llevarlo a 30.000, desde la Cámara luchamos mucho para que eso no salga en ese sentido. Y después en este gobierno aparecieron así como, ni siquiera ley, ¿no? Sale alguna reglamentación del Banco Central donde van cambiando los límites, lo llevaron a 24.000, después a 36.000 y ahora ya salió que está liberado directamente. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vos estás en un formato de monotributo, claramente, o de freelancer, trabajas para afuera, tenés dos cuestiones. Por un lado es una precarización laboral y por el otro lado lo que terminás exportando es la materia prima más básica de lo que es el conocimiento. Es la hora de una persona, de un programador, para que trabaje en otra empresa que va a generar un producto que va a ser el que vende. Entonces ahí tendríamos que analizar muy bien el impacto de estas medidas, en el sentido de lo que genera es más incentivo a trabajar en esa forma. Es como decir, exporto el poroto de soja, no le pongo nada de valor agregado. Entonces estamos en el valor más bajo de la exportación. Por otro lado, el monotributo tiene un costo laboral de 6% más o menos, cuando un empresario en Argentina contratando a una persona en relación de dependencia está en el orden del 70%. Entonces acá se mezcla un poco con la economía argentina de estas cuestiones de los costos que tiene Argentina. En Chile, por ejemplo, una persona que está en relación de dependencia está en el orden del costo del 20-25%, nosotros estamos en el 70%. Yo creo que también hay que mostrarlo de otra manera. En general lo que se ve en un recibo de sueldo es el salario bruto, pero no se ve todo el costo de empresa. Entonces,
No es lo mismo decir una persona que cuesta 2 millones de pesos y gana 1.200.000 en mano, que decir que su salario bruto es de 1.400.000. Quiero para que quede claro estas diferencias que existen. Entonces, para las pymes argentinas, contratar a una persona, además del problema de la contingencia laboral que puede existir, te sale 70% más de lo que cobra. Y con el monotech o con este monotributo, vos estás permitido que sea un 6-7%. En el caso de nuestro sector, que es virtual, parecería que el incentivo es a que yo ponga una empresa en Uruguay, contrate monotributistas en Argentina y haga todo mi trabajo desde Uruguay, y la exportación y lo que genere se genere en Uruguay. Es como contradictorio. Por eso es muy importante igualar las condiciones para todos los actores y hacer que este partido se juegue de una buena manera. Todos queremos trabajar en Argentina, contratar en Argentina, pero que nos den las mismas herramientas y bases para competir de igual a igual. Sergio, te quería hacer una pregunta, que vos mencionás todo este escenario que es desfavorable, digamos, para una persona que es freelance o nómada digital, pero hace un par de años Buenos Aires era un lugar atractivo para ser nómada. Te quería preguntar para vos, ¿cómo podríamos hacer que Buenos Aires vuelva a ser un lugar para que los nómadas quieran venir y quieran trabajar acá, digamos? Bueno, en ese momento era muy atractivo porque era muy barato Buenos Aires, entonces vos ganabas en dólares, pero también pasaba para los chicos que trabajaban en Argentina, querían ir a trabajar para afuera porque cobraban en dólares. En ese momento la relación que se podía ofrecer de un salario en Argentina versus lo que cobraban desde afuera era 3-4-1. Entonces, bueno, esas condiciones daban para que Argentina pueda recibir personas que trabajen en otros lados y vivan aquí. Esto tiene que verlo bien en toda la cuestión global. Puede ser interesante si ven en algunos, tendríamos que tener estadísticas. ¿Cuántos son? ¿Son 1.000, 2.000, 10.000? Como para que tenga realmente un impacto en las ciudades y en el PBI de Argentina. Ten en cuenta que el empleo del software está hoy en el orden de los 160.000 personas, es más del doble de lo que emplea la industria automotriz. La economía de conocimiento como un todo debe estar en el orden de casi los 300.000. Hay un montón de personas que trabajan en tecnología, pero no empresas de tecnología, que debe ser otro tanto. Entonces, creo que lo ideal de todo eso es generar una industria fuerte que crezca en Argentina. El mundo virtual lo que hace es que separa el territorio y los impuestos se cobran en el territorio. Entonces, tener impuestos como ingresos brutos, impuestos al cheque, lo único que te hace es encarecer el sector en Argentina, y es mucho más difícil competir en el mundo, en un mundo donde no tiene estos impuestos distorsivos tan grandes. Para que tengas una referencia, cuando se habló del IVA provincial en su momento, que era una forma de ver la coparticipación federal, yo empecé a estudiar, dije que bueno, un IVA provincial, así sacamos este ingreso bruto que es muy pesado, y en realidad vos tenés que resolver la coparticipación, que es un tema que viene desde la Constitución del 94, que no se ha vuelto a tratar, y si vos pusieras ingresos brutos dentro del formato del IVA, hoy tendrías un IVA del 41%, 39%, me da unos números así. Claramente, Argentina tiene que rever esta situación impositiva que genera muchas distorsiones. Y más con este tipo de impuestos, como ingreso bruto, como impuesto a los débitos y créditos, impuesto a los sellos, que pegan directamente en la facturación y no tienen ningún vínculo con la rentabilidad, ni es traspasable como puede ser el caso del IVA. Y Sergio, otra de las preguntas que surgía y que también nos preguntábamos como que en esto del fin del cepo freelancer es, ¿las personas tienen que traer la plata, el dinero que ganan al país, o la pueden declarar y dejar afuera? Porque también entiendo que capaz hay un incentivo del gobierno de decir, bueno, yo te lo permito, pero traela acá, ¿no? Digo, ¿cómo es eso? O qué es lo que vos entendés? Porque también nos decían que había muchas interpretaciones distintas. Entonces, la pregunta fácil o rápida que surgía era, bueno, ¿hay que traer la plata o hay que dejar, o se la puede dejar en el exterior? Claro, ahí depende cómo hagas tu contratación. Si vos estás viviendo en Argentina y estás trabajando para alguien para afuera, tu única manera de facturar es desde Argentina. Entonces te tenés que inscribir en el régimen de monotributo, hacer una factura, enviársela
a tu contraparte en el resto del mundo y le das la cuenta del banco donde vos estás registrado, que es en Argentina. Entonces entra el dinero en Argentina. En el caso de las personas físicas y de los monotributistas ahora con esta situación, lo que te permiten es que ese dinero ingrese en la moneda que te están pagando en una cuenta tuya, o sea, te lo están poniendo en la cuenta bancaria tuya en dólares y vos recibís los dólares. Perfecto, perfecto. Y entonces, bueno, nada, porque una de las cosas que estábamos pensando era, bueno, si surge esta duda y demás, cómo explicárselo de la manera más sencilla. Lo primero que tienen que tener en cuenta es dónde están registrados, digamos. Pero es porque, digo, si vos después te contratan desde otro lado y vos recibís el dinero, no sé, en PayPal, y qué sé yo, pero ahí estás afuera del sistema, es como que estás trabajando lo que se dice en negro, pero fuera de Argentina, que es otra cuestión. La cuestión formal es esa, ¿no? Tenés que estar anotado en el régimen de monotributo, y eso implica que tengas una cuenta bancaria en Argentina y recibas los dólares aquí. Muchísimas gracias por estar hablando con nosotros en nuestro segundo programa de todos estos temas que, nada, estuvimos paseando también, hicimos medio una montaña rusa de temas como en el país, así que gracias por la predisposición para charlar de todo. No, muchísimas gracias y un gusto y a disposición. Gracias, Sergio. Y Tini, vos mencionaste algo que me gustaría agregar, que vos hablabas, bueno, del dólar y demás, y estábamos hablando de desarrolladores, de gente que exporta y demás, y incluso lo mencionaste, hay uno que es especial, ¿no? Que es el dólar cripto, Sí. que también tuvo mucha variación, obviamente, en estos días, y que me parece que está bueno también como traerlo. Primero porque hay muchos profesionales de lo que veníamos hablando de los freelancers que lo cobran, su trabajo a partir de dólar cripto, y también porque obviamente varía como varía en el resto de los dólares su cotización en Argentina. ¿Vos sabés lo que es el dólar cripto? Me encantaría que me lo expliques. Bueno, te lo voy a explicar muy sencillo porque no es difícil de comprender. Son criptomonedas, de la misma manera que la semana pasada hablamos de Bitcoin, no podemos hablar de Ethereum, pero que están atadas al valor del dólar. O sea, se llaman stablecoins o monedas estables porque siempre valen lo mismo. En vez de fluctuar, siempre valen lo mismo y siempre es $1. Las dos más conocidas son USDC y USDT. Valen lo mismo, porque como valen $1, valen Claro. lo mismo. Y lo que tienen de diferente a el resto de los dólares es que operan 24/7. O sea, vos la podés comprar en cualquier momento, en cualquiera de los exchanges registrados en la Comisión Nacional de Valores. Vos podés entrar ahí y comprarlos. Entonces, obviamente, ¿no? Lo venía pensando esto como diciendo, bueno, terminamos el viernes muy mal, arrancamos el lunes muy bien. Bueno, en el medio pasan esos 2 días que hay gente que dice, bueno, ¿qué hago? La única opción posible es el dólar cripto, entonces también fluctúa mucho, estuvo por arriba de los 1.500, incluso en algunos exchanges llegaron a 1.525 pesos por dólar cripto, nada, se movió bastante también, ¿no? Entonces es un indicador de que la sociedad argentina, por lo menos, le da mucha, nada, le presta mucho interés, le da mucho interés al dólar cripto porque es el único que puede operar en cualquier momento y quizás diciendo, bueno, si el lunes viene o va a pasar algo, tengo ahí algo como para resguardarme y tiene oferta permanente. Totalmente. Y también, bueno, lo decíamos, los freelancers que cobran para afuera, y esto para mí con el tema del cepo freelancer que se va, también va a repercutir. Muchos cobran ese trabajo a través de estas criptomonedas porque lo pueden hacer hay distintas redes de blockchain y demás, después si querés profundizamos de la tecnología, que te lo mandan en el momento, es más barato, entonces muchas empresas de afuera también lo pagan a través de eso, y vos acá lo podés usar, ¿no? Hay muchos métodos para poder usarlos. Y definitivamente es un atractivo bastante mejor que el banco, que tenés que esperar horario, tenés que ver... O sea, quizás es más seguro el banco si sos más conservador en ese perfil. Lo que sí no comprendo del todo es, como no está regulado de la misma forma que un banco, ¿cómo? O sea, si eso se cae, suponete, una cripto se cae, que no creo porque Estados Unidos es lo mejor que hay, pero si eso se llegara a caer, ¿cómo sacás esa plata? ¿O se queda ahí? Si vos me preguntás si se cae una cripto o si se cae el exchange donde te custodia la criptomoneda. El exchange. El exchange, bueno, hoy por suerte en Argentina los exchanges están regulados. La Comisión Nacional de Valores hizo un listado donde se tienen que regular y donde tienen que presentar distintos datos, información, papeles, donde demuestra que son solventes. Es decir, que si en algún momento la gente quiere ir a buscar su dinero o cambiar esas criptomonedas,
tiene cómo devolvérselo. O sea que por suerte eso en Argentina está regulado, no pasa en todo el mundo y no ha pasado en otros momentos. De hecho, hay casos, si quizás el más conocido en una empresa que se llama FTX, que cayó, se colapsó, tenía miles de millones de dólares de gente y bueno, todo eso se terminó perdiendo. Ahora hay un juicio, bueno, los dueños están en prisión y demás. Pero lo bueno en esta etapa de la industria es que hay una regulación, entonces... lo positivo es eso, si vos hoy estás más tranquilo, o sea, el consejo siempre es operen con exchanges que están regulados por la CNB, ponen CNB, exchanges regulados y ahí encuentran la lista, se quedan tranquilos, dicen bueno, esto está dentro del marco legal, presenta papeles donde sabe que si yo voy a buscar mi dinero, eso va a estar disponible. Siempre puede haber casos, ¿no? Digo, pero no debería pasar por esto, la CNB hoy comprueba de que por lo menos estas empresas que están ahí adentro son responsables y tienen el dinero para devolverlo. Perfecto. Bueno, y antes de irnos, y tenemos una entrevista más antes de cerrar el segundo programa, los vamos a dejar con un nuevo compañero, porque ahora somos Tini Aus y tenemos a alguien más. Rulito. Argentina da un paso que sorprende a Wall Street. La tokenización de activos bursátiles ya es una realidad. La Comisión Nacional de Valores habilitó un marco regulatorio y la Bolsa Argentina ya lanzó su servicio de registro de tokens. Esto significa que acciones, bonos y otros instrumentos financieros podrán representarse en la blockchain, con respaldo de la Caja de Valores y total trazabilidad. Así, cualquier persona podrá invertir en YPF, Galicia o una energética a través de tokens, incluso desde apps como Mercado Pago o Ualá, sin necesidad de abrir una cuenta comitente. Además, proyectos como Ripio ya ofrecen bonos locales en versión cripto operables 24/7. Argentina se posiciona como pionera global en finanzas tokenizadas. ¿Querés invertir en el próximo sector que puede dispararse en el mundo cripto? Tras la baja de tasas en Estados Unidos, los capitales empiezan a moverse de activos conservadores hacia instrumentos de riesgo, y ahí aparecen las criptomonedas. Pero la novedad no está en el Bitcoin ni en los tokens de IA que ya explotaron, sino en un nicho que recién arranca, la robótica descentralizada. Hoy, este nicho vale apenas $400 millones. Frente a los 31.000 millones de tokens de IA, esa brecha es vista como una enorme oportunidad. Proyectos como PIC, Auki o SheoNet están construyendo la infraestructura de una economía de máquinas, donde robots podrán interactuar, intercambiar valor y coordinar tareas en redes blockchain. Para muchos, la robótica descentralizada es el próximo gran salto. Un nuevo impuesto vuelve a sacudir al dólar digital y pone en jaque a la fintech en provincia de Buenos Aires. Arba decidió que billeteras como Mercado Pago y Personal Pay sean agentes de retención de ingresos brutos. La medida no crea un tributo nuevo, pero sí cambia su aplicación. Ahora las retenciones se hacen de forma automática, afectando especialmente a monotributistas que usan cuentas virtuales. Esto encarece operaciones en pesos y también presiona al mercado cripto, donde el dólar digital ya paga más cargas que el billete físico. El sector reclama una reforma tributaria que alivie la carga, pero hasta después de las elecciones todo indica que seguirá en modo supervivencia. Conoce más en iproapp.com. Seguimos con Up Now, el programa de streaming de iProApp, y ahora venimos con una noticia, un breaking de último momento que es, te lo puedo asegurar, tremendo. Increíble, contame pero todo. Increíble, lo pueden encontrar la noticia en iProApp también, la encuentran ahí, es exclusiva del medio. Una de las empresas cripto más grandes del mundo, okay. Está en tratativas, está haciendo todos los procesos para empezar a operar en el país en breve, en los próximos meses, incluso te diría antes de que termine el año, que no falta tanto. ¿Cuál es esta empresa? La empresa se llama Kraken. Es una empresa estadounidense, es una de las empresas más grandes viste que hablábamos del tema exchanges y demás, uno de los exchanges más grandes del mundo. Sí. Está, según CoinMarketCap, que es una página donde se sigue cotizaciones de cripto, de exchanges, cuánto se maneja y demás, en el número 14, o sea, hay muchísimas, estar en el número 14 es estar en un nivel muy amplio, con volúmenes de mercado que van de los 1.000 a los 2.000 millones de dólares por día, o sea, un nivel de cotización de mercado muy grande, es una empresa gigante, fundada ya hace un tiempo, en 2011, tiene ya recorrido y empieza en este camino a también empezar a operar en Argentina, ¿no? Empieza su interés y dice, bueno, estamos como para mostrarlo en el país y que los usuarios puedan empezar a usar Kraken en la Argentina. Cuando vos hablas en cripto, hablas de Kraken, es
nada. Son palabras mayores. Sí, Champions League. O sea, Claro, gente que. claro. Empresas que auspician autos en Fórmula 1, digo, ese Claro. nivel, ¿no? Nada, de magnitud, sobre todo. Esto, lo más importante y lo que significa es, se amplía el mercado fintech cripto en Argentina, ¿no? Para el usuario final esto es buenísimo porque empieza a tener más opciones, sobre todo para operar con distintas herramientas y sobre todo también a la competencia dice, bueno, tengo un jugador más, entonces también tengo que encontrar nuevos productos para ofrecer que sean mejores, entonces eso empieza a generar cierto dinamismo que, nada, al usuario final lo termina beneficiando. Entonces, esto para el mercado en Argentina, al final de cuentas, es el usuario sale ganando. El usuario sale ganando, esto viene siendo parte de un proceso, hace ya un tiempo que distintas fintechs, distintas exchanges cripto empiezan a operar en Argentina, te puedo así nombrar del último año y medio OKX, que está dentro de los 4 exchanges más grandes del mundo, también estuvo, Coinbase, que es el exchange más grande de Estados Unidos y que está en tratativas con Estados Unidos para la regulación cripto, también empezó a operar. Este año nos enteramos de Revolut, que es de Gran Bretaña, que también es un neobanco porque no solo ofrece cripto, sino también otros productos financieros. También compró un banco en Argentina para empezar a operar. Hubo muchos rumores de Nubank, que también es un neobanco brasilero que ya había estado en Argentina y ahora hubo mucho rumor de que iba a volver y que está ahí como en tratativas también. De hecho, su CEO y cofundador estuvo en el país hablando con empresarios de la industria hace poco. Así que nada, es parte de un proceso y ahora nombran a Kraken. Yo te voy a decir una cosa, es muy poco frecuente que países, sobre todo de esta región, tengan tantos jugadores internacionales desembarcando y con intención de venir a operar. Eso es definitivamente un voto de confianza. Eso es un voto de confianza y también una muestra de lo avanzado que está el país en todo este tema de uso de criptomonedas, de nuevas finanzas, de fintech y demás. Porque si no vieran gente que pudiera usar los productos, no les interesaría venir. Y de hecho no lo hacen en otros países. Y también demuestra el camino del uso de dinero digital en Argentina. Vos tenés otros países, te pongo el ejemplo México, por ejemplo, donde el uso de efectivo todavía es tan alto que ir a competir para el dinero digital es complicado. Claro. En cambio, en Argentina esto se está dando y lo que vemos es ya una diversidad de jugadores internacionales muy, muy importante que están empezando y como fue exclusiva de eProApp de Ale D'Agostino, le mandamos un saludo, gran periodista, gran colega y amigo, así que nada, metió ahí una primicia que la pueden encontrar en el medio, en eProApp, lo buscan y encuentran un poquito más de detalle, así que nada, queríamos aprovechar y también contarlo en el programa de Nuestra primera primicia. Nuestra primera primicia del medio, así que nada, le mandamos un saludo y bueno, que nos siga mandando más, porque nos facilita muchísimo el trabajo. Es un gran indicador de que hay mercado disponible para cripto, encima de todo lo que veníamos hablando de dólar cripto. Sí, de lo que veníamos hablando, y vos sabés que cuando empezaron a venir, en un momento uno de los directivos de una de estas empresas le pregunté como diciendo, che, ¿hay mercado para todo? Y me dijo, hay mercado, o sea, en Argentina hay mercado, hay espacio para todos y todos podemos, obviamente también hacer negocios, contratar gente, así que es un gran indicio de que todavía el sector fintech tiene mucho para crecer. Totalmente, o sea, el ecosistema cripto, como lo conocemos en Argentina, de acá a 5 años, una locura. Buena pregunta, yo lo que veo es cada vez más adopción. Más adopción, más gente utilizándolo, más gente optando por estas herramientas a costos más baratos y el gran dato, que es lo que falta poco, todavía no está confirmado, pero es que los bancos también empiecen a ofrecer criptomonedas. Una vez que eso pase, y yo creo que de acá a 5 años lo vamos a tener seguro, de ahí en adelante vamos a ver quizás a yo siempre pongo el ejemplo, padres, abuelos, tíos, usando también criptomonedas como lo usa generalmente el sector más joven de la sociedad. Totalmente, eso se viene, pero ahora cambiándote rotundamente de tema. Mercado Libre tiene aviones. Sí. Otra noticia. Explícame por qué Mercado Libre tiene aviones. Bueno, Mercado Libre es el monstruo fintech de América Latina. Es la empresa de América Latina más grande, con mejor valuación, y hace tiempo que no solamente es una plataforma de e-commerce donde vos podés comprar y vender productos, sino que también lo vemos con Mercado Pago, es una fintech, presta dinero, ahora hace poquito sacó su tarjeta de crédito también para poder tenerla, y dentro de la diversidad de cosas que tiene, también es una empresa de logística.
Es decir, ellos no solamente quieren que vos, yo, cualquier persona pueda poner sus productos y que alguien se los compre, sino también llevárselos. Y eso requiere una red que en ciudades puede ser más fácil porque lo puedes resolver con camiones o con algún tipo de vehículo, pero en territorios más grandes requerís otro tipo de logística y en este caso son los aviones. Argentina no es el primer país donde Mercado Libre tiene aviones. En Brasil, por ejemplo, si no recuerdo mal, tiene entre 10 y 15 para poder transportar mercadería entre todo el país. Y son de uso propio, no es que son, aviones de pasajeros no es uso que ellos... comercial. No, o sea, son específicos de ellos. Y en esta oportunidad empiezan también, está la noticia en iProApp para poder leerla, a operar en Argentina con una prueba piloto con una empresa que se llama Mirgor, que lo que hace es ensamblar en Tierra del Fuego distintos electrodomésticos. ¿Qué es lo que trae esto? Bueno, en Tierra del Fuego hay un sistema paralelo a producción donde se ensambla, donde hay ciertas exenciones fiscales, donde se utilizó hace mucho tiempo, y más allá de que tiene mucho debate, para poblar la isla, para que la isla tenga producción y para que no haya invasiones y demás. Eso venía de hace muchas décadas. Hoy en día ese sistema está un poco debatido, pero se está empezando a cambiar, y una de las cosas que pasó hace poco es que el gobierno habilitó la importación directa desde Tierra del Fuego hasta tu casa. Es decir, vos, Tini, ahora podrías comprar, te metes en alguna de las plataformas y podrías comprar un televisor, una heladera, un aire acondicionado, un celular directamente a Tierra del Fuego con los precios sin impuestos. Porque, viste, eso. ya me Nos puso gustó. cara como, ok, Nos esto encantó, me gusta. claro. ¿Qué era lo que pasaba hasta ahora? Eso requería un intermediario. Desde Tierra del Fuego le vendían a una cadena en el continente, en lo que se llama el continente, y eso te lo vendían a vos. Y eso tenía impuestos, tenía ciertas cuestiones que iban sumando al precio. Ahora vos lo podés comprar directo. Pero lo que me preguntarás es, bueno, ¿cómo hago yo para traerlo? Porque si lo compro a Tierra del Fuego, ¿cómo hago yo para traerlo? Bueno, ahí es donde empieza esta dinámica donde Mercado Libre dice, bueno, yo puedo tener aviones, como los tengo en Brasil, y con Mirgor traer esa mercadería y distribuirla en los principales centros turísticos urbanos del país, como puede ser Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, etc. Totalmente. Ahí entra esa red logística tan importante. O sea, en Brasil funciona. Recontra. También vale aclarar que Brasil es un mercado bastante más grande que el de Argentina, pero es un buen indicador, porque si en Brasil, que es país vecino, funciona, ¿por qué acá no? No, no solo funciona, o sea, en Brasil vos ves y hay aviones amarillos volando a ese nivel. Los vamos a empezar a ver de a poco con esto, vamos a ver cómo se desarrolla, como te decía, son pruebas que recién están empezando, pero hay una expectativa de decir, bueno, con esta apertura de poder cualquier persona comprar a Tierra del Fuego y poder traer electrodomésticos, que Mercado Libre aporte a esa red logística y se pueda traer con aviones todos estos electrodomésticos y comercializarlos directamente. Ya no sin intermediarios en el medio. Sobre todo me gusta la parte de que sea sin impuestos. Sin impuestos. Yo te recomiendo y le recomiendo a todos que entren. Hay varias páginas y demás que pueden ver que hay muy buenos precios. Muy buenos precios. Y cuando digo muy buenos precios, digo mitad en algunos casos. Sí, ya yendo a verla. Así que, bueno, nada, tenemos otra entrevista más. Estamos en un programa... Estamos con todo. Con todo, muy, muy dinámico. Un conocido de la casa, a Marcelo Rodríguez, contador, que estuvo con nosotros la semana pasada y ahora vuelve a estar con nosotros para charlar de algo que ya estuvimos debatiendo un poco, que es esto del cepo freelance y poder, dialogarlo con él. ¿Cómo estás, Agustín? Tini, buen día, ¿cómo están? Buenas, ¿todo bien? Perfecto. Antes estábamos justo hablando del tema de aviones, de Mercado Libre, antes de hablar del cepo freelance, que hace poquito hubo una nueva normativa donde se puede comprar directamente electrodomésticos a Tierra del Fuego, ¿no? Traerlos directamente de ahí. Y bueno, nada, te queríamos aprovechar también para charlar un poco de eso desde lo impositivo, porque sé que para el usuario final es muy bueno porque puede comprarlo sin los impuestos en el medio que sí tienen cuando los compras a una cadena que es intermediaria. Sí, esto viene en el marco de lo que todos conocemos por la ley 19640, que es una norma que ya tiene muchos años, que exime, como vos bien decías, del pago de los impuestos a las actividades desarrolladas en Tierra del Fuego. Y en el marco de este proceso tan importante de desregularización de la economía que está impulsando el ministro Sturzenegger bajo el prisma que está
planteando el presidente Milei, se dan estas cuestiones muy, muy novedosas, que el objetivo obviamente es la baja del costo argentino y lograr que, digamos, la presión fiscal que soportan los productos que consumimos se reduzca en aras fundamentalmente de la baja del componente inflacionario que esto implica, ¿no es cierto? Así que bienvenido que se siga desregulando. Veremos en los próximos días cómo se termina instrumentando. Marcelo, la semana pasada habíamos hablado de ingresos brutos, de todo lo que, nada, significa este impuesto para la economía. Y ahora queríamos charlar con vos de otra novedad también, ¿no? Que es el fin de lo que nosotros estamos llamando cepo freelance. Esto que imponía un monto de $36.000 máximo para poder, tributar y que ahora ya desaparece, pero que generó muchas dudas también. Primero, en particular, preguntarte, si yo soy freelance y exporto, ¿cómo me repercute a mí este cambio? Bueno, yo diría que hagamos un poquito de historia. Vos imaginate que en el gobierno anterior al anterior, digamos, antes de Macri, el objetivo del Estado era quedarse con los dólares vinculados con la importación de cualquier bien, inclusive para el caso que estamos comentando. Es decir, vos facturabas al exterior y necesariamente tenías que liquidar las divisas y nunca te llegaban los dólares, sino que finalmente te llegaban pesos que se cambiaban a un tipo de cambio que, por cierto, era muy inferior al tipo de cambio marginal. Había un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio marginal, lo que motivaba, obviamente, que quienes desarrollaban estas actividades nunca las declararan, que crearan cuentas en el exterior y que el pago de los honorarios que se desarrollaran se depositan en el exterior. Esto fue cambiando en el tiempo, se fijó una suma de $12.000 al año para que vos pudieras ingresar los dólares sin tener que pasarlos a pesos. Y como bien decía recientemente, el monto está fijado en $36.000. La novedad de esta norma que recientemente fue emanada del Banco Central, se elimina este tope y en consecuencia cualquier freelancer, definamos freelancer aquel individuo que desde Argentina realiza una exportación de sus servicios al exterior, que puede ser un servicio técnico, un abogado, un contador, un ingeniero que desarrolla un sistema, por ejemplo, facturándole a una empresa del exterior, y en lugar de que los fondos queden en el exterior, bajo la hipótesis de que de otra forma vos te van a dar pesos, bueno, esos $36.000 anuales hoy se eliminan y cualquier monto que vos factures al exterior lo podrás liquidar acá en Argentina. Esto obviamente no genera ningún cambio en lo que es el impacto fiscal que pueda esto tener aparejado. Es decir, si un individuo, no sé, factura honorarios profesionales por desarrollo de un sistema y es monotributista, esto no le cambia en absoluto emitir una factura que se paga en una cuenta en el exterior y después se ingresa 20 días hábiles con posterioridad a el cobro de esa factura. La novedad, repito, es que se elimina ese parámetro, ese cepo, como vos definiste, de $36.000. Una de las preguntas que más surgieron fue, y que ahí un poco hiciste mención, y que lo hablábamos un poco antes, es, ¿sí o sí hay que traer la plata o se puede hacer, facturar y demás y dejarla fuera en alguna cuenta que alguien pueda tener? ¿Cómo es ese sistema? Sí, no puedes dejarla en una cuenta en el exterior, tampoco la puedes dejar en una cuenta cripto, una billetera virtual. Tenés que ingresarlo, dice la norma, dentro de los 20 días hábiles de haber recibido el pago. Marcelo, tengo una consulta que me acaba de surgir ahora. O sea, ¿por qué una persona freelance estaría motivada a ingresar la totalidad de todos sus ingresos, teniendo que blanquear todo, ¿no? Si esto le puede significar que quizás pasa de ser monotributista a responsable inscripto. O sea, porque sabemos que son sueldos bastante altos. ¿Esto cómo repercute?
Bueno, Tini, tu pregunta, digamos, si la analizo con detalle, vos estás dejando entrever que la presión fiscal sobre los honorarios percibidos por este freelance tal vez sea demasiado significativa y que pudiera estar motivándole a este individuo a que no declare la operación. Es decir, suponte alguien que nos está escuchando hoy día y está trabajando desde su casa cómodamente haciendo un desarrollo de un sistema a una empresa de Dinamarca, por decir. Bueno, él perfectamente puede, digamos, percibir ese servicio sin informarle al Estado argentino, más allá de su obligación de hacerlo, percibir esa suma de dinero, X, $50.000 al año, 100.000, lo que sea, mantenerlo en el exterior y no declararlo acá. El problema es que si no declara esta operación en Argentina, va a estar en Argentina en la más absoluta informalidad y más allá de que hay mecanismos para traer de alguna manera ese dinero, bueno, no podrá utilizar en Argentina, no sé, una cuenta bancaria, no podrá utilizar una tarjeta, con lo cual, en todo o en parte, quien vive en Argentina tiende a regularizar esta situación más allá del costo fiscal. Hablando de la hipótesis de ir a un escenario de régimen general, está bien lo que vos decís, en la medida en que se superen los parámetros del monotributo, el impacto del impuesto a las ganancias, vos sabés que es bastante pesado, es decir, es una tasa que arranca en el 5% hasta el 35%. En consecuencia, es probable que gran parte, o una parte sustancial de lo que se percibe, se lo lleve el Estado vía este gravamen. En consecuencia, bueno, la respuesta es, bueno, lo debería hacer porque vive en Argentina y quiere tener un desarrollo en blanco, entre comillas, si vos querés, en Argentina, y el camino es ese. Teniendo en cuenta que los trabajos digitales cada vez involucran a más gente, en el futuro se espera que cada vez más personas estudien carreras relacionadas a esto y que cada vez trabajen más para afuera porque el mundo está globalizado, ¿qué tan importante es rever todos estos impuestos para poder generar un sistema donde se pueda cobrar, donde se pueda traer al país, donde trabajar, pero sin esto que decía Tini, que capaz te termine siendo perjudicial, ¿no? Que también termina siendo perjudicial para el Estado porque capaz termina recaudando menos. Digo, ¿qué tan importante es empezar como país a ver este tema de los impuestos en estos segmentos para que nos deje de pasar esta situación? A ver, esta norma no es tan solo para aquel individuo que desarrolla sistemas o desarrolla una plataforma de Internet y demás. Si vos te fijás en detalle la comunicación 7518 del Banco Central, vas a ver que están incorporados, no sé, los contadores, los abogados, los ingenieros, quienes hacen servicios de investigación y desarrollo, propiedad horizontal, es decir, cualquier individuo que desarrolle una actividad profesional exportando, si vos querés, sus servicios al exterior. Es importante considerar que si bien esto está grabado en el impuesto a la renta, que es el impuesto a las ganancias, por ser una exportación de servicios, tiene un tratamiento exentivo en el impuesto a valor agregado. Esto no lleva IVA y tampoco lleva ingresos brutos. El único impuesto que está pagando el contribuyente sería impuesto a las ganancias y de corresponder, si fuera monotributista, la cuota de monotributo. La pregunta que me estás haciendo, Agustín, es muy de fondo, es una pregunta muy crucial en función a que debamos definir cuál es el rol del Estado en la economía y cuáles son las funciones que va a tener. Con lo cual es un tema de política económica, es un tema, si vos querés, hasta ideológico, donde quien gobierna tiene que definir qué actividades, qué situaciones y qué aspectos va a definir su administración y cuáles son los recursos que va a tener. Es decir, cuanto más se intromete el Estado en la economía, más recursos necesita, más impuestos va a tener que cobrar,
o más va a tener que emitir de moneda o más préstamos va a tener que tomar con el exterior. Cuando el Estado sale, reduce su presión en la economía y se reducen los gastos, ahí podemos empezar a evaluar alternativas de reducción de, digamos, la carga fiscal, como ocurre a partir de decisiones, por ejemplo, de baja de retenciones a las exportaciones o eliminación del impuesto país o la baja del impuesto a los bienes personales. Argentina es pendular, de acuerdo a cuál es el signo ideológico, el signo político que te está gobernando, se incrementan sensiblemente los impuestos o se reducen sensiblemente. Estamos en un momento electoral, este gobierno ha bajado, por ejemplo, por decir algo concreto, bienes personales lo ha bajado a la máxima expresión. Sin embargo, hay voces ya de la oposición que dicen, si ganamos y somos nuevamente gobierno, lo que vamos a hacer es volver a aumentar bienes personales. Bueno, es un tema muy crucial y viene de la mano, repito una vez más, de cuál es el objetivo que le está impregnando quien gobierna a los fines del Estado que va a estar bajo su órbita en un momento determinado de la historia de nuestro país. Marcelo Rodríguez, CEO de MR Consultores, tributarista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la última pregunta es, ¿estás confiado o teniendo en cuenta ahí, la última vez lo preguntamos también, tu fondo, ¿estás con confianza o no tanto para lo que viene? Muy confiado, la gente tiene que confiar, como dice nuestro máximo referente, porque tiene con qué. Así que siempre con mucha esperanza que vamos a salir adelante. Ahí nos dejó claro todo lo que necesitábamos saber. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros. Muy interesante, sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Si sos freelancer, si exportás servicio, todos estos cambios necesitas, nada, por lo menos tenerlo en cuenta y saber cómo para tomar las mejores decisiones para adelante y para lo que viene. Totalmente, Aus. La verdad que muy interesante todo lo que dijo. Me dejó pensando más todavía, así que después veremos el próximo programa quizás. Totalmente, y seguiremos viendo. Y bueno, nada, hacemos un último cortecito y ahora ya volvemos para el cierre de lo que es el segundo programa de AppNow, el programa de streaming de ePro. Volvemos para la última partecita del segundo programa de AppNow y como hiciste en el primero, me trajiste un juego. Me gusta. Hoy volvemos con otro juego, esta vez con otro tema porque, no sé si estás saltando, salió a la venta el último iPhone, ya igual hace un ratito, el 19 de septiembre me parece que salió, y hoy te traje un juego para saber cuánto sale. Me interesa porque yo estoy en condición de Android, así y venía pensando en cambiar. Tengo mucha gente Bien. conocida que cambió y que fue bueno el resultado, así que estoy para saber los precios. Verdaderamente es un viaje de día. Lo que sí, hoy vamos a tomar, ya que estuvimos hablando un montón de eso, vamos a hablar del dólar cripto. Ok. Vamos a tomar esa cotización del día que actualmente me acaban de pasar por cucaracha, es 1445 Perfecto. pesos, el dólar cripto. Así que yo te voy a decir 3 escenarios. Ok. Y vos me vas a decir qué pensás que sale en cada uno. Ok. El primer escenario es comprar el nuevo iPhone en Miami, Ok. comprar el nuevo iPhone en Argentina Vamos. y comprar el nuevo iPhone. Ay, perdón. Con dólar cripto. Perfecto. O sea, uno con dólar normal y otro con dólar cripto. Con dólar cripto. Bien. Entonces, para vos, iPhone 17 Sí, que es el último. en Miami, Sí. ¿cuánto sale? Y creo que siempre rondaban los $1.000. ¿$1.000? 17 pelado. O sea, el básico, o Porque sea, el más tenés básico. 17 Air, Ok. 17 Pro y 17 Pro Max. No, y me imagino que debe haber alguna versión más barata. ¿Y alguno, la básica, $700? Casi. ¿Casi? 800. Bueno, 800, está bien. $800. Precio oficial de Apple en Miami. Perfecto, o sea, yo voy a Miami y le digo a una persona, dame un app, el básico y $800. Bien. Perfecto. Ahora, precio de iPhone en Argentina. iPhone 17. Perfecto. El mismo, pelado. Lo mismo, qué malo. Yo estudié periodismo para no hacer cuentas, pero imagino que a un dólar de 1.400, 1.500 y estamos 1.500.000 pesos. No me digas que está mal, porque puedo quedar muy mal haciendo cuentas. Está un poco mal, por no decirte bastante mal, está casi 2 palos. ¿2 palos? Pero no me da, o sea, en cotización, claro, está todos los impuestos en el medio, pero es muchísimo más. Es mucho más. No voy a hacer cuentas ahora porque voy a quedar mal, pero así a grosso modo,
Incluso imagino que conviene ir a comprarlo directamente allá. O sea, está bien, está el costo, pero Más o menos. metes una playa en el medio. Sí, totalmente. Sí, te divertís un rato. Y ahora, por último, el mismo iPhone, pero en dólar cripto. Que habíamos hablado en 1445. 1400. Y bueno, pero ahí sí, 1,5 millones. Esto, decímelo sí en dólar. En dólar. Y se te puede ir a 1.000. 1384. No tiene sentido, no tiene nada de no tiene sentido. sentido las No tiene- diferenciaciones. No tiene nada de sentido. Lo que va es ir a Miami a comprar. Sí, tendríamos que haberle preguntado a Marcelo también esto, como para preguntar el tema tributario en el costo de celulares. Me voy a Miami, pago el avión y de vuelta en alguna promoción que haya, compro el iPhone. Vas un día y volvés. Vuelvo. Literal. Sí, 2. Un fin de. ya que estoy, me voy a la playa, Total. como algo por ahí y vuelvo, pero sí, la diferencia es No sé. tremenda. O sea, igual Argentina es top países con impuestos. Sí, No lo veo raro, pero de repente es más del doble. no, muchísimo. No tiene sentido Sí. con lo lejos que estamos poder viajar y llegar y nada, hacer el viaje, volver y capaz gastas un poco más, pero de vuelta tenés el viaje en el medio. Sí. Ahora, eso fue el iPhone 17 normal. Normal. Vamos con el iPhone 17 Pro Max, que Ok, es ese el es el tope de gama. tope de gama al 100%. Bien. En Miami. Y yo imagino que $1.300. No, ahí te quedaste cortísimo. Me quedé corto. Sí. Debe tener mucha función. Yo Sí, dije que sí. estoy en Android, ¿eh? No tengo idea, así que. ¿2.000? 2000. 2000, Sí. perfecto. 1999, pero sí, 2000. Perfecto. Eso es en Miami. Ok. Ahora, No, en ni de Argentina. 6 millones de pesos. No, pará. No sé, es que ya era como. No, se volaba. No, en Argentina, te lo digo en pesos, 2.950.000. 2 millones. Bueno, 3 millones de pesos. Claro, 3 millones. O sea, la mitad de lo que dijiste, Ok. pero igual es una torta de plata. Pará, ¿y en dólar cripto? En dólar Porque cripto, si me habías dicho 2.000, 2.500, 2043. 2043. No, qué raro. No, sí, no, sí. es rarísimo. Que hay que ver el tema de impuestos, ¿eh? Hay que ver el sí. tema de impuestos y hay que ver cómo se desarrolla el dólar cripto, todo lo que estuvimos hablando hoy, lo de Kraken, los aviones, todo tiene que ver, así que yo calculo que influye bastante en el precio y sobre todo los impuestos, bueno. Totalmente. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Nos quedamos Estaría sin para tiempo. hacer esto una hora más con otros precios de Apple, pero Total. bueno, nos hemos quedado en este segundo programa de AppNow, el programa de streaming de iProApp. Encuentran todas las noticias ahí. Muchísimas gracias, Tini, por estar nuevamente. La hemos Muchas pasado muy gracias bien. a vos. Antes de irnos, un solo segundo, gracias a Feli Rodríguez y a Sofi K. Legari, que son la gente de producción que está acá atrás nuestro, haciendo Un todo. aplauso Los para queremos, producción. sí, un aplauso, son lo más. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer de nuestro trabajo algo muchísimo más sencillo. Totalmente. Muchas gracias a todos y muchas gracias por ver. Nos vemos en YouTube por ahí y nada, hasta la próxima.